Llamamos materia a todo aquello que nos rodea y que ocupa un espacio. Así, la materia tiene unas determinadas características y unas propiedades específicas y además se puede presentar en diferentes estados de agregación que hacen referencia a las fuerzas que unen esas partículas, es decir, según se agregan. Y así vamos a poder tener tres estados: estado gaseoso, estado líquido y estado sólido. Además, puede haber unos cambios de estado, es decir, puede haber cambio del estado gas al líquido, del líquido al sólido y a la inversa. Este proceso en el que se pasa de gas a líquido y a sólido son cambios regresivos. Y hoy vamos a hablar de una introducción a cómo se interpretan gráficamente estos cambios de estado. Hablaremos de las gráficas de enfriamiento. Las vamos a explicar paso a paso. Un vídeo muy completo, muy interesante que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España, este vídeo dedicado a las gráficas de enfriamiento. Toma nota que comenzamos. Los principales estados de agregación de la materia son el estado sólido, líquido y gaseoso. Y podemos hablar de cambio de estado como una modificación en el estado de agregación de la materia sin variar sus propiedades. Es decir, que al principio y al final del cambio vamos a tener la misma sustancia, simplemente que variará si está en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Siempre luego va a haber esos estados intermedios que los vamos a ver en la explicación. Hoy vamos a recoger estos cambios de estado en una gráfica de enfriamiento, por eso van a ser cambios regresivos, es decir, va a ser enfriándose las sustancias. Así vamos a tener por un lado el estado gaseoso, que para el paso de gas a líquido se va a llamar condensación. Un proceso similar a este es el que ocurre en las nubes. Y si tenemos el estado líquido y lo pasamos al estado sólido, es la solidificación, que es cuando tenemos agua en estado líquido, por ejemplo, y hacemos cubitos de hielo. Bueno, estos cambios de estado se recogen en las gráficas de enfriamiento, que, según os he explicado aquí, representan la temperatura de una sustancia que se está enfriando a medida que pasa el tiempo. Por eso, representaremos un eje de abscisas en el eje horizontal. En el eje de las X representaremos el tiempo. Por ejemplo, yo os he puesto aquí en minutos y no os he marcado ni siquiera el tiempo porque lo que vamos a explicar hoy es los cambios de estado. Y además en el eje de ordenadas aparecen recogidas las temperaturas, que en este caso pues van a variar desde menos 50 grados, he puesto 0, 85, 100. Normalmente en estas gráficas, si la gráfica es ascendente, será una gráfica de calentamiento. Como tenemos una gráfica descendente, pues será una gráfica de enfriamiento, porque la temperatura va descendiendo, va variando y va disminuyendo. Entonces, en estas gráficas va a haber, por un lado, tramos inclinados, que os los he dejado aquí, donde cambia la temperatura, es decir, tenemos una sustancia a 100 grados y va a bajar a 85, o aquí está en 85 y va a bajar a menos 50. Ese es el cambio de temperatura, los tramos inclinados. Y luego vamos a tener unos tramos rectos, que es donde se produce el cambio de estado. Durante ese tiempo del cambio de estado, la temperatura va a permanecer constante. En ese momento es cuando las partículas comienzan a reorganizarse y para que se reorganicen, la temperatura permanece constante. Toda la energía que se extrae al proceso, porque es un proceso que requiere enfriamiento, es decir, que baje la temperatura, pues va a ser para que se reorganicen esas partículas y se pase de un estado a otro. Entonces, a la hora de trabajar estas gráficas de enfriamiento, tanto de enfriamiento como de calentamiento, siempre debemos saber interpretar los datos. Así, vamos a ver aquí que tenemos una sustancia que la tenemos a 100 grados y que está en estado de vapor, en estado gaseoso, que la enfriamos puesto que baja la temperatura hasta un punto en el que comienza la condensación, que es el paso de gas a líquido. Esa es la temperatura de condensación,
que es lo primero que se va a pedir en el ejercicio en este que vamos a trabajar hoy. Temperatura de condensación, es decir, el paso de gas a líquido, pues va a ser en este caso 85 grados. Así que nos vamos a tomar nota y vamos a poner aquí que 85 grados centígrados va a ser la temperatura a la que la sustancia comienza a condensar. Durante todo el tiempo en el que pase la sustancia desde el gas hasta que ya se transforme completamente en líquido, todo ese tiempo va a ser este tramo recto que la temperatura va a permanecer constante. El siguiente tramo disminuye la temperatura hasta que se alcanza la solidificación, que en este caso, segunda pregunta, temperatura del paso de líquido a sólido, que es la solidificación. ¿A qué temperatura va a ocurrir? Pues a 50 grados, que es cuando tenemos la gráfica recta. Esa es la temperatura de cambio de estado, en este caso la solidificación, que va a ser a menos 50 grados centígrados para esta sustancia que no sabemos cuál es. Y ahora nos piden que indiquemos qué ocurre en cada tramo. Realmente este es el objetivo de estos ejercicios y explicaremos y diremos que nos encontramos una sustancia. Los debéis redactar los ejercicios cuando piden que expliquemos lo que ocurre en cada tramo, pues vamos a explicarlo de la siguiente forma. Decimos, tenemos una sustancia que está a 100 grados en estado gaseoso, disminuye su temperatura durante un tiempo hasta los 85 grados, donde sucede el cambio de estado desde el gas hasta el líquido, que llamamos condensación. Durante todo ese tramo la temperatura permanece constante durante un tiempo y después, cuando ya ha sucedido el cambio de estado, comienza a bajar la temperatura y esa sustancia ya va a estar en estado líquido. Desde los 85 grados hasta los menos 50 vamos a tener la sustancia en estado líquido. A los menos 50 grados va a comenzar a solidificarse, es decir, va a suceder el cambio de estado y el paso de líquido a sólido, que se llama solidificación. Durante todo ese tiempo, temperatura constante, y a partir de ahí, cuando ya todo esté en sólido, se puede seguir bajando la temperatura y ya la sustancia estará en estado sólido. Ese será su estado final, el sólido. Y el estado inicial sería el estado gaseoso. Por tanto, ha sucedido aquí un proceso regresivo, es decir, el paso desde el gas al líquido y al sólido, por último. Bueno, últimas preguntas que vamos a trabajar en este ejercicio. Estado de la sustancia a estas temperaturas. Basta con mirar la gráfica para poder ver el estado de la sustancia, por ejemplo, a 90 grados. Pues si aquí estamos en 85, si estamos a 90, que estamos aquí, la sustancia va a estar en estado gaseoso. Ahora vamos a ver a 55 grados. Si aquí estamos a 0 y aquí a 85, 55 va a estar en el intermedio, la sustancia va a estar en estado líquido. La siguiente a 0 grados. A 0 grados vemos que tenemos también estado líquido. Y ahora vamos a ver a menos 60, si tenemos aquí menos 50, si aún bajamos más, pues ya vamos a tener la sustancia en estado sólido. Esta es la manera en la que se interpretan las gráficas de enfriamiento. Ahora a continuación terminamos con un breve resumen final sobre los cambios de estado y las gráficas de calentamiento y de enfriamiento. La materia. Cambios de estado. Gráficas de calentamiento y enfriamiento. Llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio. Un sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. Propiedades de la materia. La materia tiene unas propiedades generales que son la masa y el volumen y unas propiedades características como la densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Además, la podemos clasificar esa materia en sustancias puras, que a la vez pueden ser elementos y compuestos, y en mezclas de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Estados de la materia. La materia se puede encontrar en tres estados: sólido,
por ejemplo cubitos de hielo, líquido, el agua líquida, y gaseoso, que es el vapor de agua, por ejemplo. El estado sólido se caracteriza por tener una masa fija, forma invariable, volumen constante, no son compresibles y no pueden fluir. En el estado líquido, la masa es fija, la forma variable, el volumen es constante, no son compresibles y pueden fluir. En el estado gaseoso, la masa es fija, la forma variable, el volumen variable, son compresibles y pueden fluir. Además, la materia puede sufrir unos cambios de estado. Llamamos cambio de estado a la modificación en el estado de agregación de la materia sin variar sus propiedades. Se producen al modificar temperatura y presión. En este esquema vemos los principales cambios de estado. De sólido a líquido lo llamamos fusión. Cuando pasamos de líquido a gas, vaporización. El paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido se conoce con el nombre de sublimación. El cambio de gas a líquido es la condensación y de líquido a sólido, solidificación. El paso de gas a sólido sin pasar antes por el estado líquido es la sublimación inversa o regresiva. Así, definimos fusión como el paso de materia sólida a materia líquida, por ejemplo, derretir el hielo. La vaporización es el paso de líquido a gas. Por ejemplo, al hervir agua, obtenemos ese vapor de agua. La sublimación es el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, por ejemplo, las bolas de naftalina o alcanfor, que pasan a vapor directamente. La condensación es el paso de gas a líquido, por ejemplo, la condensación del agua en las nubes en el ciclo del agua. Llamamos solidificación al paso de líquido a sólido, por ejemplo, la congelación del agua líquida. Y sublimación inversa o regresiva es el paso de gas a sólido sin pasar por el estado líquido, por ejemplo, la transformación de vapor de agua en escarcha. Para representar esos cambios de estado se hace con unas gráficas. Las gráficas de calentamiento representan la temperatura de una sustancia que se está calentando a medida que pasa el tiempo. Hay tramos rectos donde sucede el cambio de estado y tramos inclinados donde asciende la temperatura. Las gráficas de enfriamiento representan la temperatura de una sustancia que se está enfriando a medida que pasa el tiempo. Los tramos rectos donde sucede el cambio de estado y hay tramos inclinados donde disminuye la temperatura. La materia, ya sea viva o inerte, es cualquier sustancia que posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Si observas a tu alrededor, puedes apreciar la diversidad de la materia que nos rodea. Los cambios de estado de la materia se refieren a las transformaciones que sufre la materia de un estado a otro sin cambiar su composición. En esta serie de vídeos explicamos cómo se representan e interpretan las gráficas de estos cambios de estado. Hasta aquí llegó este vídeo, que ha sido una introducción a las gráficas de enfriamiento y hemos aprendido a interpretarlas. Si el vídeo te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes.
matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.